אנחנו לומדים את מאמרו של הרב"ש באור למאמר פתיחה. Vamos a המאמר נמצא בכתבי רב"ש aprender בעמוד en el 100 או באתרים. artículo, כותרת עניין ביטוש פנימי ומקיף. explicación del artículo prefacio a la sabiduría de la Kabbalah en el extracto que comienza con el bitush pnimi y makif, golpeo interno y circundante en el partzuf. Todo lo que se discute aquí con respecto a Galgalta concierne al primer partzuf. Con respecto a Rosh Tov Sof, que utiliza la viud de Bchina Dalet. Y aprendimos que Galgalta recibió el máximo que podía recibir con el fin de otorgar. No es capaz de recibir más. Sin embargo, aprendimos que en el pensamiento de la creación, el Kli allí recibió todo. Esto es así porque el Kli de recibir, con el fin de recibir, lo creó el Creador, mientras que en el Kli, que hace luego el inferior, llamado con el fin de otorgar, hay un límite y una cantidad determinada que puede recibir. De ello se deduce que no hay Kli que pueda recibir el 80% de la luz que quedó fuera del Partzuf. Entonces, ¿qué será de ellos? Para corregir eso, se creó un bitush interno y circundante. Golpeo. Estas son las palabras del Ari con respecto a este tema en la letra 4, parte 4 del test. Cuando las luces internas se conectan con las luces circundantes, se conectan dentro del P. Por lo tanto, cuando salen juntas fuera del P, atadas juntas, se golpean entre sí. Y de sus golpes nacen los kelim. Esto significa que por medio del bitush, golpeo, se crean los kelim, vasijas. Debemos entender, uno, ¿por qué el or pnimi, luz interna, y or makif, luz circundante, se golpean entre sí? 2. ¿Por qué por medio del golpe se crearon los kelim? Respuesta. Ya hemos dicho que en la espiritualidad se produce un golpe cuando dos cosas se oponen entre sí. Pero también debemos entender por qué justamente cuando salen fuera del P, boca, ocurre el golpe. En el Rosh del grado se expande el 100% de la luz y no hay allí una división entre interna y circundante. Esto es porque su deseo de beneficiar a sus creaciones es en un 100%, pero el inferior, que es limitado, calcula y decide, por ejemplo, que solo pueden recibir el 20% con el fin de otorgar. Esto ocurre en el Rosh, en potencia, cuando salen juntos fuera del P. Salida en la espiritualidad se llama revelación, o sea, lo que estaba en potencia se revela de hecho. Entonces recibe una parte y rechaza una parte hacia afuera para que se convierta en or mekif, luz circundante. Es como si este or mekif llegara al masaj de Guf y argumentara: tu conducta, es decir, el hecho de que hayas erigido el masaj, pantalla, no es buena, ya que ¿cómo se llevará a cabo el propósito de la creación de beneficiar a sus creados? ¿Quién recibirá toda la luz? Por otro lado, el or pnimi, luz interna,
está de acuerdo con el masaj, ya que toda la existencia de la expansión de la luz en la interioridad se realiza a través del masaj y el or joser, luz retornante. Esta disputa se llama bitush de or makif y or pnimi, o bitush de or makif en el masaj. En verdad, el or makif está en lo correcto. Por eso el masaj está de acuerdo con él. Y como está de acuerdo, ya no puede rechazar ni elevar el or joser, la luz que retorna, y por lo tanto ya no puede recibir con el fin de otorgar. Así la luz se retira y el masaj se purifica, lo que significa que deja de recibir. Este estado se llama din, juicio, y ajoraim, parte posterior. Como cada bjiná, cada discernimiento consta de 4 bjinot, o los niveles de desprendimiento de la luz, por eso el masaj se retira gradualmente, comenzando con Bjina Dalet de Bjina Dalet. Luego se va de Bjina Gimel, la tercera fase de Bjina Dalet, de la cuarta fase, etc. Hasta que se eleva a P de Rosh, la fuente de la cual el masaj de Guf llegó. En otras palabras, deja de recibir por completo. A medida que asciende, usa cada vez una viut, espesor más pequeña, y por lo tanto recibe luces más pequeñas con el fin de otorgar. Por ejemplo, cuando asciende a Bjina Aleph, a la primera fase, solo puede recibir la luz de Ruach. Cuando se eleva a Bjina Shoresh, raíz, solo puede recibir la luz de Nefesh con el fin de otorgar. Hasta que no puede recibir nada con el fin de otorgar y por lo tanto deja de recibir. ¿Continuar? Rav, por ahora no veo que hayan preguntas, dice Rav. ¿Hay? Sí, Oren. Aquí dice que de verdad la luz Mekif tiene razón y por eso el masajas está de acuerdo. ¿Por qué, Rav? Porque la luz circundante circunda el Kli por todos sus costados, tiene un propósito de elevar el Kli hacia él y por eso en definitiva es que otorga al Kli y el Kli le pone atención. ¿Qué quiere decir elevar el Kli a su nivel, Rav? Así como la luz circundante que llena toda la realidad y no deja ningún Kli vacío, sino que en su plan está llevar a todos a su perfecta plenitud. Entonces, él es el que maneja por ahora toda la realidad, la luz Mekif, la luz circundante. Pregunta, ¿su nivel no es el nivel de otorgante? Rav, sí, justamente cumple el deseo de otorgar y acciones de otorgamiento y el propósito de llevar a todos hacia la meta. Pregunta, ¿la meta no es que todos estén en la luz circundante del otorgamiento? Rav, el propósito es que estén todos llenos con todas las luces en la luz del circundante, llenos de luz circundante, Ormekif. Pregunta, ¿el masaj es una expresión del deseo que se despierta en el Creador cuando el Creador lo llenó todo completamente? Sí. Entonces, ¿por qué no tiene él la razón? ¿Con quién? ¿Con el masaj? No, el masaj es una acción. Diría casual.
La luz circundante, Ormekif, es la luz que llena toda la creación, circunda toda la creación, por eso todo está en sus manos. Esa luz es la fuerza que aplica, que activa toda la realidad. Quiere llenar todo el mundo. El Ormekif quiere entrar y llenar toda la creación en forma ilimitada. Eso ya ocurrió en el Malhut de Ein Sof, dice el amigo. Rav, ¿cuándo? ¿En el mundo de Ein Sof? ¿Y qué pasó luego? El creado entendió que quiere desarrollarse, evolucionar y ser como la luz, entonces realiza el masaj. No, hace tzimtzum, sí, tzimtzum, masaj, lo que retorna, son cosas diferentes. Bien, hace todo lo que puede. Rab, entonces en el tzimtzum, la restricción, que es lo más severo, echa de sí el llenado y hace una división entre sí mismo y el creador. Una división que su esencia es semejanza, por entender la grandeza del creador. Rav no quiere recibir lo que le llega del creador. ¿Por qué? Rav, porque hay entre ellos una disparidad de forma. Espera, ahora, después de varias acciones, desde el principio de la creación hasta el final, empieza a hacer esas acciones con las que se llegará a identificar. Pregunta, pero en la primera restricción, el primer masaj, la primera luz que retorna, el masaj ya está entrando en una equivalencia. Rav no diría que es así. Es un hecho de que se alejan de uno del otro hacia extremos. ¿En qué se alejan? Es que este quiere dar y este quiere recibir. Pregunta, esa fue la naturaleza de la creación, que el creador creó el deseo de recibir. Entonces el creado empieza a evolucionar. ¿Por qué la restricción? Quiere asemejarse. ¿Por qué hace el masaj? ¿Por qué la luz que retorna? Quiere asemejarse. Bueno, sí, pero aún no estamos ahí. Aquí dice que la luz circundante golpea el masaj. Entonces, de verdad es que la luz tiene razón y el masaj está de acuerdo. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué en el primer bitush esto ocurre? Rav, la luz circundante quiere llenar todo el kli y no importa con qué intenciones esté el kli. Y por eso tiene una colisión con el kli, por el hecho de que el kli en estas condiciones no quiere llenar la esencialidad de la luz superior. Entonces, pregunta, entonces, ¿por qué dice de que la luz tiene razón y el masaj está de acuerdo? Yo pensaba que en realidad el masaj está más cerca a una evolución más correcta y no la luz circundante que quiere golpear y golpear para hacer luz directa. Rav, la luz circundante quiere entrar dentro del kli. De acuerdo al propósito del plan de la creación, tiene que llenar todo el kli, que no quede nada fuera de él. Que la kli y la luz sean iguales. Que la luz llene el kli hasta su fin. ¿Por qué no puede hacerlo? Por el deseo que se encuentra dentro del kli, que el kli no quiere. Entonces, ¿qué estás preguntando? ¿Por qué no quiere?
El Kli no quiere, dice Rav, porque tiene que invertirse para hacer eso. Tiene que estar en el propósito con el fin de otorgar. La entrada de la luz en el Kli tiene que ser únicamente cuando hay una total equivalencia. Entonces el Masaj comienza esa identificación, identidad. Y entonces empieza el Bitush. El Bitush ocurre en P de Rosh. Yo me refiero, pregunta, que el Bitush ocurre en el Masaj, en el Tabur, que esto es lo que nos está explicando aquí Rabash. Rabash nos describe el diálogo que hay entre la luz circundante y el Masaj. En realidad, dice, el que tiene razón aquí es la luz y por eso el Masaj se rinde ante él. Eso es lo que pregunto. ¿Por qué eso es la verdad y no lo que va en relación a la equivalencia? ¿Qué quiere la luz circundante? Dice Rab. Ahora, llenar. ¿Y qué quiere el Masaj? Asemejarse, ¿verdad? ¿Por qué hay entonces oposición? Porque está frenando la luz, no tiene suficiente deseo, entonces no permite que entrepase más del tabú. Entonces, ¿cuál es aquí el compromiso? Eso es lo que tiene que ocurrir ahora, dice Rav. ¿Cuál es el compromiso entonces? Rav, que haya algo de parte de la luz circundante y de parte de la luz interna, que algo ocurra en relación a la luz de Ein Sof y algo ocurra en el Kli. ¿Qué significa eso de que en relación a la luz de Ein Sof? Que pueda llenar el Kli. Lo que pueda llenar lo hizo ya hasta Tabur, para que pueda recibir con el fin de otorgar. Rabia el resto, luz circundante. ¿Y cuál será el fin? Seguir recibiendo por partes, en pequeñas porciones. Oren según la medida de otorgamiento que vaya desarrollando. Eso es lo que va a ocurrir a continuación. Sí, dice Rav. ¿Preguntas? Este acto de la restricción, Malhut de Ein Sof antes de la restricción, ¿estaba en más equivalencia de forma con el Creador? Rav, claro que menos. Pregunta, es decir, que antes del Tzimtzum la equivalencia era más pequeña, entonces el Tzimtzum aumentó esa equivalencia, Rav, sí, porque antes del Tzimtzum no había ninguna equivalencia. Entonces, este proceso que estamos haciendo ahora, que hace Malhut ahora, que cada vez recibe un poco más, se va acercando hacia la equivalencia, Rav, ¿sí? Pregunta, entonces, vuelvo a la pregunta de Oren, entonces, ¿por qué tiene razón la luz circundante? Dio un poco, bien. ¿Y dónde está el fin de la corrección? Dice Rav. La luz circundante te da la sensación del fin de la corrección, que es a eso donde tienes que llegar. ¿Qué es eso de que tomaste de la mesa una aceituna? Pregunta, la luz circundante que golpea el masaje es con el consentimiento del creado, o esto es algo que se le impone y todavía no hay creado. Entonces, ¿qué? Con la aceptación de Malhut, porque aquí hizo un acto, hace restricción, pone masaje, recibe cuanto puede. Ahora, este bitush, este golpeo,
Rav, cuando hay oposición, contraste, hay golpeo. Yo entiendo, dice el compañero, el acto, pero ¿por qué debería aceptar el acto del Bitush? Rav recibió lo que pudo, Malhut, y no puede recibir más. Entonces, ¿por qué se le llama Bitush? Porque no es una continuación del proceso, Rav. Sí, claro, todo es continuación, pero aquí hay un contraste que tú le das a un bebé a comer y él deja de comer y tú sigues, ¿qué ves? Que él no lo recibe. Eso es el bitush, el golpeo. No sé cómo preguntarlo. Bueno, háblenlo entre ustedes. ¿Seguimos la lectura? Sí, o que hablen entre ellos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿podemos hacer un taller sobre este extracto o leemos del principio? Vamos a leer del principio del el bitush primi makif, golpeo interno y circundante en el partzuf. Todo lo que se discute aquí con respecto a Rosh Tosov concierne al primer partzuf llamado Galgalta, que utiliza el labiut de Bchina Dalet. Y aprendimos que Galgalta recibió el máximo que podía recibir con el fin de otorgar y no es capaz de recibir más. Sin embargo, aprendimos que en el pensamiento de la creación el Kli allí recibió todo. Esto es así porque el Kli de recibir con el fin de recibir lo creó el Creador, mientras que en el Kli que hace luego el inferior, llamado con el fin de otorgar, hay un límite y una cantidad determinada que puede recibir. De ello se deduce que no hay Kli que pueda recibir el 80% de la luz que quedó fuera del Partzuf. Entonces, ¿qué será de ellos? Para corregir eso se creó el bitush interno y circundante. Estas son las palabras del Ari con respecto a este tema. Cuando las luces internas se conectan con las luces circundantes, se conectan dentro de P. Por lo tanto, cuando salen juntas fuera del P, atadas juntas, se golpean entre sí y de sus golpes nacen los kelim. Esto significa que por medio del bitush se crean los kelim. Y debemos entender lo siguiente. 1. ¿Por qué el or pnimi, luz interna, y el or mekif, circundantes, se golpean entre sí? 2. ¿Por qué por medio del golpe se crearon los kelim? Respuesta. Ya hemos dicho que en la espiritualidad se produce un golpe cuando dos cosas se oponen entre sí. Pero también debemos entender por qué justamente cuando salen fuera del P ocurre el golpe. En el Rosh del grado se expande el 100% de la luz y no hay allí una división entre interna y circundante. Esto es porque su deseo de beneficiar a sus creados es un 100%. Pero el inferior, que es limitado, calcula y decide, por ejemplo, que solo puede recibir el 20% con el fin de otorgar. Esto ocurre en el Rosh, en potencia. Cuando salen juntos fuera del P, salida en la espiritualidad se llama revelación. O sea, lo que estaba en potencia se revela de hecho. Entonces, recibe una parte y rechaza una parte hacia afuera, que se convierte en enorme kif, luz circundante. Rav. ¿Qué nos ocurre antes? A ver, ¿allí había algo? Yo digo así. Quizás ahora la pregunta se aclaró.
Si la luz frenó, el masaj frenó la luz para entrar, para continuar el proceso, está claro que hay que continuar, hay que hacer estos actos del bitush. ¿Por qué no hay aquí un consentimiento, un acuerdo? ¿Por qué no hay aquí una decisión de, bueno, vayamos juntos a esto? La luz circundante y la luz interna, pero es que son opuestos. La luz circundante está alrededor del cli, la luz interna está dentro del cli. La luz interna tiene que llenar el cli, la luz circundante no. Ambos están relacionados con el masaj. Lo que los conecta es el masaj. Si no hay masaj, no hay relación entre ambas luces. Quizás no entendemos lo que es la luz interna, que hace un segundo fue luz circundante. ¿Por qué ahora se torna opuesto? Porque ahora está dentro del cli, según las cualidades del cli, está conectado con el cli, mientras que la luz circundante queda por fuera y es totalmente opuesto al cli. El cli lo rechaza. Pregunta, todo este proceso da la impresión que es una lucha entre dos fuerzas. Sí, dice Rab, el masaj los pone uno frente al otro. Pregunta, ¿por qué es una lucha y no un trabajo común para llevar al creado hacia adelante? Rab, porque esa es la naturaleza del cli. Que el cli que recibe con el fin de otorgar es una cantidad y el resto es como que es un enemigo, como algo ajeno. ¿Qué es lo que no entiendes? Te dan lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, y tú con alegría lo recibes con buen apetito, y luego te dan algo que tú no quieres, no te gusta y no eres capaz de recibirlo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tú te opones? Bien. Beersheba. Buen día, Rav, Kli Mundial. Dos preguntas, si es posible. Hay aquí una pregunta. Está escrito que vimos que en el pensamiento de la creación recibió todo y que está el cli que creó el creador y luego está el inferior que es... ¿De qué se trata aquí? Estamos hablando de Galgalta, no sé, en la frase número 3. En la... ¿Empieza con el 20%? No. La frase empieza ¿con qué palabra? Mientras que en el cli que hace luego el inferior, llamado con el fin de otorgar. Esto es así porque el cli de recibir, con el fin de recibir, lo creó el creador. ¿Qué me haces ahora que me metes aquí una frase de que empieza el párrafo que se llama no pedí que continúes adelante? No lo encuentro. Esto estamos leyendo, a ver, dime, porque estamos leyendo en el... No en el libro. Cuando habla del Partzuf primero llamado Galgalta. Aquí empezamos. Sí, pero según el libro estamos en la frase número 3. El cli allí recibió todo. Esto es así porque el cli de recibir con el fin de recibir lo creó el creador, mientras que en el cli que hace luego lo inferior, llamado con el fin de otorgar,
hay un límite, una cantidad determinada que puede recibir. Entonces, ¿qué es ese cli inferior? Estamos hablando del Galgalta. ¿Qué tiene que ver el cli inferior? Rav es cuando hablamos de Rosh y Guf, cabeza y cuerpo. Entonces, el Guf decide que quiere otorgar. Rav dice, el Guf no decide nada. Lo que está en el Rosh luego ocurre en el Guf. Otra pregunta en el segundo párrafo, en cuanto a las dos preguntas, que dice, al salir fuera del P, entonces, cuando salen juntos del P, en la espiritualidad se llama revelación. ¿Por qué ocurre fuera del P? ¿Por qué allí se revelan estas cosas? Porque es el P de Rosh, que allí se revela lo que decidió el Rosh. ¿Qué hay de especial? Pregunta en este sitio. La revelación, dice Rab. Lo que la cabeza del nivel decide en Rosh, eso ocurre luego en Toj, en el interior. ¿Y qué es este estado de P, boca? Está relacionado con Malhut. Malhut de Rosh, dice Raf. Gracias, Raf. Dice aquí que el masaj se retira gradualmente. La sensación del bitush ocurre por la falta de equivalencia de forma. Entonces, ¿por qué tiene que ser gradualmente? Rav, según el Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, según la forma que lo recibió. Pero aquí no estamos hablando de tiempo, sino de tributos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es este trabajo de purificación gradual? Desde el nivel que va otorgando más y más y menos hasta que desaparece. Va de abajo hacia arriba, Dalet, Gimel, Bet, Aleph, Shoresh. Entonces, si yo haciendo a Gimel es suficiente, Rab, aunque no piense así, esa es la forma del trabajo. Es la forma gradual que se tiene que revelar. Pregunta. Entonces, un poco más abajo, pregunta, ¿qué gana el masaj con estar dispuesto a perder todo? Un poco más abajo, a continuación, pregunta, ¿qué gana la luz circundante que quiere iluminar? ¿Cuál es el beneficio si recibe menos cada vez? Se supone que hace lo contrario. Perdió incluso lo que ya tenía. Respuesta: todos los grados que aparecieron durante la partida no son residuos de lo que tenía al principio, ya que hay una regla. No hay una renovación de luz que no se extienda desde el Ein Sof. Esto significa que cada discernimiento que aparece es un nuevo discernimiento. Así, en un principio no pudo recibir nada más. Pero ahora que Brinat Dalet, la fase 4, se ha retirado, puede recibir más de Brinat Gimel, tercera fase. Este es el significado de los kelim que se hicieron a través del bitush. Es decir, antes del bitush, golpeo, no tenía más kelim para recibir, ya que recibió todo lo que pudo con el fin de otorgar.
Pero después del Bitush, cuando se purificó el Masaj de Bchina Dalet, hubo espacio para recibir en Bchina Gimel, ya que partió de Bchina Dalet y no tenía nada. Y cuando partió Bchina Gimel, puede recibir en Bchina Bet. Pero esto aún deja la pregunta: ¿cuál es el beneficio si recibe menos cada vez? Respuesta: no hay ausencia en la espiritualidad. Esto significa que todo lo que se revela permanece, excepto que él no lo ve y no puede disfrutarlo ahora, pero solo desde el presente. Pero cuando el trabajo finalice, todas las luces aparecerán de una sola vez. Y según esto, al final, se está beneficiando. Bala Sulam dijo una vez una alegoría al respecto. Dos personas que eran amigos en su juventud y luego sus caminos se separaron. Uno de ellos se convirtió en rey y el otro indigente. Después de muchos años, el pobre escuchó que su amigo se convirtió en rey y decidió ir al país de su amigo y pedir ayuda. Él empacó sus pocas pertenencias y se fue. Cuando se encontraron, él le contó al rey de su estado indigente y esto tocó el corazón del rey. El rey le dijo a su amigo: te daré una carta para que mi tesorero te permita ingresar donde está el tesoro durante 2 horas. En esas 2 horas, todo lo que logres juntar es tuyo. El pobre fue con la carta al tesorero y recibió el ansiado permiso. Entró en la tesorería con la caja que estaba acostumbrado a usar para su mendicidad. Durante 5 minutos llenó su caja hasta el borde y salió alegremente de la tesorería. Sin embargo, el tesorero le quitó su caja y derramó todo su contenido. Luego, el tesorero le dijo: toma tu caja y llénala otra vez. El pobre entró en la tesorería una vez más y llenó su caja. Pero cuando salió, el tesorero derramó su contenido como antes. Este proceso se repitió hasta que pasaron las 2 horas. La última vez que salió el mendigo, le dijo al tesorero: te ruego que me dejes lo que he recogido. Mi tiempo ha terminado y ya no puedo ingresar a la tesorería. Luego el tesorero le dijo: el contenido de esta caja es tuyo y también lo es todo lo que he derramado de tu caja durante las últimas 2 horas. He estado derramando tu dinero cada vez porque quería beneficiarte, ya que cada vez llenabas tu pequeña caja y no te quedaba espacio para meter nada más. Lección: cada vez que se recibe una parte de luz con el fin de otorgar, eso permanece. Pero si permaneciera, no querríamos recibir más, ya que no podríamos recibir con el fin de otorgar más de lo que había recibido. Por lo tanto, cada grado debe partir, retirarse, y cada vez corrige un cli del deseo de recibir con el fin de otorgar hasta que todo se corrija. Entonces, todas las luces se iluminarán a la vez. Rav, ¿por qué no podría hacerse esto desde el inicio?
inmediatamente. ¿De qué le ayudó esto? No. Amigo, yo creo que por parte del Creador esto ocurrió de una vez, pero por parte del Creado fue que tenía que pasar este proceso. Bien. Amigo, el hecho de que hay un proceso gradual se puede tratar de entender, pero ¿por qué este proceso gradual no se amplía? El propósito es que uno quiere recibir, la luz quiere dar, entonces cada vez tiene que recibir un clima más grande. Pero aquí se queda con el mismo cli todo el tiempo, solo que se le vuelca lo que tiene. Aquí vemos que hay una presión por parte de la luz para que reciba. Rab no puede recibir la misma luz porque ya tiene una experiencia. Toda esta situación es diferente. Eso es lo que digo, dice el amigo. Hay un proceso hasta que hay un retiro total. ¿Por qué no es lo contrario, que cada vez pueda recibir más con el fin de otorgar hasta que al final pueda recibir todo? Rab, así lo valora más. Así siente que recibe más. No. Pregunta. Aquí hay algo que no tengo claro. En la parte de la purificación de Gimel, Dalet, etc. El Kli gana algo, pero en principio, por razón de la equivalencia de forma, recibe un 20%. Pero ahora, durante la purificación, el Kli gana algo más, a pesar de que ya había una equivalencia de forma. Es decir, que el Masaj analizó, vio que hay una capacidad de recibir con el fin de otorgar, hay una equivalencia de forma, pero ahora de pronto gana algo más en la purificación. Después de que ya renuncia a todo, ¿qué es lo que está ganando aquí? Rab, de la purificación en grados, cada grado que va pasando. Carencia, cada vez más y más, una carencia mayor. ¿Bien? Amigo, la luz circundante que está totalmente afuera, está en una sola opinión, en una sola forma, tiene que entrar adentro. Entra en parte y de pronto cambia su idea y acepta entrar. ¿Pero qué pasó con la luz? ¿Por qué cambió de idea? ¿Qué quiere decir que cambió de idea? ¿Que ya no quiere llenar el Kli? Está escrito aquí de que ahora está de acuerdo con el Masaj de no continuar. La luz circundante afuera quiere continuar y la luz interna está de acuerdo con el Masaj de no continuar. Rav, sí, pero es la misma luz. No es la misma luz. Es una luz que pasó un bitush, un golpeo, un acoplamiento de golpe, o sea, hay un cambio en la luz. Pasó un proceso, se conectó con la interioridad del creado. Es una gran diferencia. Amigo, según esta fábula se puede decir que cada vez que yo entro a la tesorería y lleno el vaso y luego me lo derraman, la última vez es la carencia mayor. Sí,
La última vez su carencia es la acumulación de todas las carencias anteriores. Amigo, después de la primera purificación en la Jina Gimel, este nuevo clic que se revela es frente a la luz que hay en este acoplamiento zivug por la luz que entra adentro, o es aún la misma luz interna que pasa por otro filtro, otra viud, otro espesor. La luz que vuelve al cli, sí, a través del proceso de purificación que pasa de la fase 4 a la fase 3. La luz que se encuentra en este acoplamiento pasa por otro espesor, otra viud, o es un logro de la luz de entrar más al cli. Claro que uno y el otro también se tienen que vestir uno sobre el otro. Amigo, entonces usted dijo que de a poco va dándose una purificación hasta que deja de entrar luz. Entonces es que ahí Galgalta termina su función. Rav, sí. ¿Terminó o no terminó? Continúa con Absag, etcétera, pero por sí misma sí. Pero cuando Absag continúa, digamos, Ab se llenó, Galgalta se vacía, no, se tiene que llenar para poder llenar al otro. Entonces otra vez se va a llenar y otra vez se va a purificar. Así es. Y así con cada partzuf hasta el final de todos los partzufim en el fin de la corrección. Pregunta, cada vez que ocurre una acción abajo, el proceso de llenado y purificación ocurre en Galgalta. No solo en Galgalta, dice Rav, en todos. Entonces no hay luz constante en los kelim. No, no puede ser. No se puede decir que la luz existe si está en descanso. Todo el tiempo está pasando cambios. Amigo, entonces tiene que haber un movimiento abajo. Rav, tiene que haber un movimiento en la luz. Todo el tiempo tiene que estar cambiando. Y eso, de hecho, ¿cómo decirlo? Esa es su corrección, esa es su vida. ¿Está claro? Cuando no hay movimiento abajo, eso es la Shejina en el polvo. Digamos, no hay por parte de los inferiores, no asciende ninguna petición, todo el sistema se vacía de la luz. Yo no puedo ver una cosa así, pero digamos, yo pregunto, ¿eso es lo que se le diría que es la Shejina en el polvo? La Shejina en el polvo, perdón, la Shejina en el exilio, Shejinta Begaluta, es Malchut de Ein Sof que no puede recibir la luz. ¿Quién? No. No, tú, la luz interna que ya estaba adentro, ahora se purificó y sale, pero ya de otra forma. Ahora son dos formas diferentes de la luz afuera. Uno se viste en el otro, una luz se viste en la otra, pero eso no es importante. Hay muchas luces así. En todo tipo de acoplamientos hay golpe, pero no se mezclan, no es que vuelvan al mismo depósito, no, jamás hay un regreso. Pregunta, entonces cuando empieza a entrar la luz a Av, no sé si se puede preguntar, ¿es la misma luz que estaba antes?
Nunca puede ser la misma luz, dice Rav. Jamás. Pregunta, entonces lo que estaba dentro vuelve a Galgalta. Rav, digamos que sí, aunque no es exactamente la misma luz. Una luz que cambia un poco de lugar por alguna razón ya no regresa al mismo lugar y ya no es la misma luz. Cuando entra ya lo cambió y cuando sale ya es otra cosa, claro. Y eso ocurre muchas veces. Cuando leemos que a pesar de que no entendemos, las luces circundantes crean el cli, lo que leímos ahora es exactamente la explicación de esto. Sí. Pregunta. Malhut Ein Sof. Cuando no escuché. Cuando hablamos de la Shekhinah en el exilio, Malhut Ein Sof que no recibe luz, ¿eso se llama Shekhinah en el exilio? ¿La Shekhinah en el exilio? Después del Tzimtzum. ¿Eso es otorgar con el fin de otorgar? Sí, eso es con el fin de otorgar. Dale el micrófono a él. Раф, вот когда происходит исторжение света, оно же поступенчато происходит, и как бы... El rechazo de la luz es algo que ocurre gradualmente. От этого отказываюсь, от этого, и от этого. Digamos, Galgalta, yo puedo recibir esto, esto y esto. И еще большее подобие получается, чем когда она просто получила свет. Потому что она может отказаться. Entonces resulta que hay una equivalencia más grande que puede rechazar más luces. Como que es algo adicional. Esto abre la comprensión entre el creador y el creador. Terminó la clase. No alcanzaron nada. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más hay? Pasemos a Baltia con respecto a un reporte sobre la Yeshivat Haverim, la asamblea de amigos del domingo. Queridos amigos, nos dicen de Baltia. Sabemos, escuchamos muchas veces cuán importante es abrir el corazón. Este domingo tenemos la oportunidad de hacerlo, así que dejemos el tiempo listo para eso, para llegar a un nuevo nivel con el Creador. Lejaim, este domingo la Yeshivat Haverim, asamblea de amigos. Gracias, Guido. Pasemos a la comida, a la ciudad de la mañana y nos vemos en la casa del mediodía.